¿Qué tal, jóvenes? El día de hoy lo que vamos a ver es cómo redondear sin morir en el intento. Pues tuvimos en el anterior caso que muchos tuvimos dudas de cómo se hace el redondeo, qué pasa, por qué la comprobación no nos da, etcétera. Entonces vamos a ver unas pequeñas reglas que debemos de seguir para cuando queramos redondear. La primera regla es decidir cuántos dígitos se desean después del punto decimal. Aquí tenemos un ejemplo. Lo puse en verde para que se vea la diferencia entre las letras y los números. Entonces tenemos el 9 punto y tenemos muchos decimales. Entonces, primero, ya con experiencia, pues nosotros decidimos cuántos vamos a querer. Para la materia, con 3 nos basta, ¿vale? Vamos a tener un valor, pues, aceptable. Los valores que nos van a dar también van a ser representativos y los resultados no van a tener una gran variación. Vamos a agarrar 3, ¿ok? Entonces, la primera regla nos dice decidir cuántos dígitos se desean después del punto decimal. Yo voy a elegir que sean 3. Entonces, voy a tener que es el 8. El 8 va a ser mi último dígito, el que yo voy a querer que se mantenga. No obstante, tenemos que ver qué pasa después. En consideración del número de dígitos elegidos, nos fijamos en el que sigue. Aquí tenemos que tener en cuenta esto, ¿vale? Estamos eligiendo que queremos 3 dígitos después del punto decimal. Nos tenemos que fijar en el que le sigue. En este caso, es el 6, ¿vale? Siempre va a ser así. Nosotros vamos a elegir cuántos números queremos después del punto y el que sigue es el que nos va a definir si vamos a redondear hacia abajo o hacia arriba. Ahora vamos a revisar el punto 3, que es lo que ya nos interesa, ver cómo vamos a redondear. Y nos dice lo siguiente, si el dígito es menor a 5, entonces el último dígito se redondea hacia abajo. Es decir, nos vamos a fijar en el 6 o nos vamos a fijar en el último después de los que nosotros seleccionamos y el que se redondearía sería el que estoy poniendo una palomita en azul. ¿Okay? Nosotros solo queremos 3 dígitos después del punto. En este caso, pues no significaría nada porque mi último número, el número que está en rosa, pues es 6, ¿vale? No es menor a 5. Por su parte, si el dígito es igual a 5, tú puedes elegir si redondear hacia abajo o hacia arriba. No obstante, casi siempre que tengamos un 5, lo vamos a poner hacia arriba, ¿ok? Eso ya es como convención. La mayoría de los libros, la mayoría de los científicos, siempre que tengan un 5, redondea. Y si el dígito es mayor a 5, se redondea hacia arriba el último dígito, ¿ok? Este sería nuestro caso. Si es mayor a 5, se tiene que redondear hacia arriba. Voy a escribirlo de este lado. Quedaría 9.56. Aquí ya tengo 2. El último dígito entonces me dice que si el dígito es mayor a 5, estamos refiriendo al 6, es mayor a 5, se redondea hacia arriba el último dígito, es decir, el 8. Entonces yo tengo que redondear hacia arriba. Voy a colocarlo en otro color para que se vea la diferencia. Y aquí ya estaría redondeando. Lo redondeo hacia la parte de arriba. Pero vamos a verlo con más ejemplos para que tengamos en cuenta los diferentes casos. Serían las reglas básicas. Como comento, el más complicado sería el paso 4, que me dice que si es igual a 5, pero aquí voy a tener la opción de subirlo hacia arriba o hacia abajo. No obstante, como les comento, siempre es hacia arriba. Vamos a verlo ahora sí, ya en estos 4 casos. Y para ello vamos a hacer lo siguiente. Como les estoy mencionando, para mi materia, con que tengan 3 decimales es más que suficiente. Si manejamos más, pues sería lo ideal, pero para no tener que estar escribiendo en procedimientos que a veces son un poquito más grandes y laboriosos, con 3 nos es más que suficiente. Vamos entonces a seleccionar 3 dígitos en cada uno de los datos. Voy a querer que se mantengan esos 3 dígitos. Ahora me tengo que fijar en el siguiente, que sería el 5, en este va a ser el 2, aquí voy a tener un 1 y aquí voy a tener un 5. Voy a escribir la parte entera, a esa no la voy a redondear. Ya tengo todas las partes enteras. Aquí no voy a escribir los decimales hasta ver qué va a pasar con mi redondeo. Me voy a fijar primero en el 5. Como sabemos, la regla nos dice, si tú tienes un 5, puedes redondear hacia arriba o hacia abajo, pero aquí siempre que tengamos un 5 vamos a redondear hacia arriba. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Yo tengo que redondear el 9, pero ¿qué número sigue después del 9? 10. Entonces, lo que significa es que aquí se va a llevar un 1, ¿vale? Entonces, voy a redondear hacia el 10, pero como yo no puedo escribir 10, tengo que ponerle un 1 más al segundo dígito. Por lo tanto, me va a quedar lo siguiente. Voy a escribirlo en azul para que se vea que voy a redondear. Aquí tengo un 9, que es el que se mantiene,
Aquí voy a tener un 9 y aquí voy a tener un 0. Y con eso estaría redondeando. Tengo que subirlo a 1, siempre que voy a redondear hacia arriba, pero como tengo el 9, seguiría al 10. Entonces llevo un 1 de más y por eso estamos redondeando de esta manera. Ahora vamos a fijarnos en el de abajo. El de abajo me dice, tú tienes un 2, entonces tienes que redondear hacia abajo. Por lo tanto, son 5 y nos vamos a mantener en 3. Lo que significa que redondeamos hacia abajo es que si yo pusiera el 2, tendría que poner un 0 aquí. Eso es a lo que se refiere con redondear hacia abajo. Y este sería mi resultado. Ahora, en esta situación, en el inciso D, de igual manera tengo un 1, está debajo del 5. Por lo tanto, tengo que redondear hacia abajo. Y va a suceder lo mismo. Voy a tener un 8, 9 y 5. Y con eso ya estaría redondeando. Y al final voy a tener el ejemplo otra vez de un 5. Aquí tengo un 36 punto. Tengo que redondear hacia arriba el siguiente. Y de igual manera se le tiene que sumar un 1. Entonces va a ser 23, 6. Aquí el que nos podría haber causado un poco de duda es el que tenemos en el inciso A. Porque el redondeo se va a hacer, pero todavía al segundo dígito después del punto. ¿Por qué? Porque tenemos un 9, ¿ok, jóvenes? Siempre que tengamos ese caso, tenemos que pensar que siempre se le va a ir aumentando un 1. Entonces, tenemos 9, tiene que sumarse un 1, van a ser 10. Entonces, ese 10 no lo puedo colocar, pero significa que tengo que sumarle un 1 al que le sigue, ¿ok? Simplemente estamos sumando. Y con eso serían los ejemplos que tenemos. Podemos notar que es muy, muy sencillo el hacerlo. Nada más hay que tener un poquito de detalle en qué pasa si es superior a 5, si es menor a 5 o si es 5. Y con eso estaríamos revisándolo. ¿Es bueno redondear? Aquí tenemos pros y contras y va a depender también de nuestra experiencia y de qué estemos haciendo. Los pros es que es fácil, es de fácil manejo. No es tan complicado escribir 3 decimales a 10 que nos da la calculadora o si tenemos una calculadora un poco mayor, pues nos puede dar muchos más. Imagínense tener que hacer cálculos a mano y pues estar escribiendo todos los dígitos, es muy, muy complicado. Entonces es de fácil manejo, ¿ok? Para casos que no necesiten tanta exactitud. Si necesitamos exactitud, casi siempre ya lo hacemos en computadora. Inmediatamente él nos guarda todos los dígitos y va haciendo el cálculo. Pero si lo requerimos hacer a mano, bueno, es de fácil manejo. Es sencillo el redondeo, también es un pro. Ustedes ya vieron cómo se hace, simplemente seleccionamos cuántos decimales quiero, me fijo en el siguiente y procedo a redondear. Los resultados son aceptables. ¿Eh? Para el caso de la materia de física, las matemáticas que están llevando, el redondeo, pues no se ve tan afectado. Vamos a obtener resultados muy, muy parecidos a los libros, a los fenómenos, etcétera. Va a variar muy, muy poco tal vez. Y entre compañeros, si uno elige tener un decimal más o un decimal menos, sí se va a ver un poquito de variación, pero va a ser aceptable. Va a entrar en un rango que no va a modificarse. ¿Cuáles son las contras entonces? Se pierde esa actitud. Si la misma calculadora ya está haciendo un redondeo, lo hace inmediato, ¿okay? Porque su pantalla ya no acepta más números, entonces me hace un redondeo al final. Y nosotros también volvemos a hacer otro redondeo y nos vamos perdiendo esas pequeñas, tal vez milésimas o mucho más pequeñas cantidades y la vamos perdiendo, ¿ok? Los vamos perdiendo o las vamos añadiendo. Aquí nosotros o quitamos o ponemos. La comprobación del ejercicio. Cuando ustedes ya estaban haciendo los ejercicios respecto a diferentes temas y bueno, la primera clase que vimos de vectores, ya empezaron a hacer comprobaciones. A veces no nos daba el resultado exacto. Tal vez si era 6 y queríamos comprobarlo, nos salía 5.98 o 6.01. O se añadían o se quitaban, ¿vale? Entonces las comprobaciones de los ejercicios a veces no nos da tan exacto como quisiéramos. Y si manejamos números muy, muy pequeños, la variación puede incrementar o puede verse más difícil ver que la comprobación sea correcta. Pero aquí viene la parte relevante por lo que estamos viendo este tema y que lo estamos conjugando ya con las temáticas. Los redondeos requieren de experiencia. Mientras ustedes van desarrollando su manejo en las matemáticas, su manejo en los fenómenos físicos,
van agarrando un poquito de experiencia y con ellos ustedes deciden cuántos decimales, cómo redondear. Si ustedes tienen el 5, redondear hacia abajo, es redondear hacia arriba. Ustedes van a percibir eso y con eso van a tener esa experiencia. Y de igual manera, cuando ustedes comprueben, esa misma experiencia les va a decir, ok, en la pequeña variación que obtuvimos puede ser que sea el caso del redondeo, porque nosotros incrementamos o quitamos. Esas son las contras que tiene el redondeo. Al nivel que estamos, nosotros no vamos a ver grandes casos, grandes problemas de que pues, nuestro ejercicio varíe por 1 o 2 unidades. Simplemente van a variar por decimales y a veces nos va a dar un valor exacto. Entonces, a eso es lo importante. Eso es a lo que queremos llegar. Cuando ustedes estén haciendo ejercicios, intenten redondear 3 decimales para que la exactitud no se pierda tanto al estar haciendo los ejercicios. De igual manera, cuando hagan las comprobaciones, no se preocupen si el valor no es exacto, nada más que no tenga una variación grande. Por ejemplo, si mi valor inicial que quiero revisar son 60 metros sobre segundo y yo obtengo de resultado 60.1 metros sobre segundo o 59.98 metros sobre segundo, aquí yo puedo decir que los resultados son correctos, simplemente hubo una variación en mi redondeo. Pero si en cambio yo obtengo un valor de 70 metros sobre segundo, aquí sí el redondeo no puede aumentarme tanto. O si yo tengo 50 metros sobre segundo, pues tampoco. La variación es mucha. Entonces ahí sí tengo que preocuparme y revisar qué sucedió en mi problema. Con ello estaríamos a grandes rasgos visualizando qué va a pasar cuando hagamos este tipo de actividades en los ejercicios o cuando lo veamos en ejemplos. Si hay dudas o preguntas, con mucho gusto lo revisamos. Si no hay, nos vemos en el siguiente video.